misa el proyecto de Dios para salvar a los pueblos y a los hombres. Porque hoy, cuando surgen diversos proyectos históricos para nuestro pueblo, podemos asegurar, aquel tendrá la victoria que refleje mejor el proyecto de Dios. Y esta es la misión de la Iglesia. Por eso, a la luz de la palabra divina que revela el proyecto de Dios para la felicidad de los pueblos, tenemos el deber, queridos hermanos, de señalar también la realidad, de saber cómo se va reflejando entre nosotros o se está despreciando entre nosotros el proyecto de Dios. Nadie tome a mal que a la luz de las palabras divinas que se leen en nuestra misa, iluminemos las realidades sociales, políticas, económicas, porque de no hacerlo así, no sería un cristianismo para nosotros. Y es así como Cristo ha querido encarnarse para que esa luz que Él trae del Padre se haga vida de los hombres y de los pueblos. Ya sé que hay muchos que se escandalizan de esta palabra y quieren acusarla de que ha dejado la predicación del Evangelio para meterse en política. Pero no acepto yo esta acusación, sino que hago un esfuerzo para que todo lo que nos ha querido impulsar el Concilio Vaticano II, la reunión de Medellín y de Puebla, no solo lo tengamos en las páginas y lo estudiemos teóricamente, sino que lo vivamos y lo traduzcamos en esta conflictiva realidad de predicar como se debe el Evangelio. El Evangelio para nuestro pueblo. Por eso le pido al Señor, durante toda la semana, mientras voy recogiendo el clamor del pueblo y el dolor de tanto crimen, la ignominia de tanta violencia, que me dé la palabra oportuna para consolar, para denunciar, para llamar a arrepentimiento. Y aunque siga siendo una voz que clama en el desierto, sé que la Iglesia está haciendo el esfuerzo por cumplir con su misión. En los domingos de Cuaresma, entonces, hemos visto ese proyecto de Dios que se podría sintetizar así: Cristo es el camino. Por eso nos lo presenta ayunando y venciendo tentaciones en el desierto. Cristo es la meta y la vida, el impulso. Por eso nos lo presentaba transfigurado, como llamándonos a esa meta a la que todos los hombres son llamados. Y los otros domingos, tercero, cuarto y quinto, la colaboración que Dios pide a los hombres para salvarlos, su conversión, su reconciliación con Él, bajo ejemplos preciosísimos como la higuera estéril, como el hijo pródigo, y esta mañana como la adúltera que se arrepiente y es perdonada. Es el llamamiento que Dios nos hace y nos dice que nos encontrará así como el padre del hijo pródigo, así como el salvador de la adúltera. No hay pecado que no quede perdonado, no hay enemistad que no se pueda reconciliar cuando haya una conversión y un retorno sincero al Señor. Esa es la voz de la Cuaresma. Y cómo las lecturas de Cuaresma también nos van diciendo cómo ese Dios aplica su proyecto en la historia para hacer de la historia de los pueblos su historia de salvación. Y en la medida en que esos pueblos reflejen ese proyecto de Dios de salvarnos en Cristo por la conversión,
En esa medida los pueblos se van salvando y van siendo felices. Por eso, en la primera lectura de toda la Cuaresma, es la historia de Israel, el pueblo paradigma, el pueblo ejemplar, ejemplar hasta en sus infidelidades y pecados, para que en ellas aprendamos también cómo castiga Dios las infidelidades, el pecado. Y modelo también en traer la promesa de salvación de Dios. Desde Abraham hemos recorrido con Moisés la peregrinación del desierto. Con Josué llegamos a celebrar la primera Pascua en la tierra prometida. Y hoy nos invita a un segundo éxodo, el retorno de Babilonia. Es una historia que cada pueblo tiene que imitar, porque no es que cada pueblo sea igual a Israel, pero hay algo que en todo pueblo existe. El grupo de los que siguen a Cristo, el grupo del pueblo de Dios, que no es todo el pueblo natural, pero sí es un grupo de fieles. Y por eso el ejemplo es precioso esta mañana. Seguidores de Cristo allá en Estados Unidos vienen a compartir con los seguidores de Cristo aquí en El Salvador. Y ellos, en la gran nación del norte, son voz de evangelio contra las injusticias de aquella sociedad. Así como vienen a darnos solidaridad para que nosotros, pueblo de Dios aquí en El Salvador, César Villalona, ¿Qué tal? ya lo tenemos aquí en vivo y en directo. El doctor César Villalona está aquí con todos y con todas. Vamos a ver entonces, ya nos reportan que está en el estudio. Vamos a ver si ya tenemos aquí al doctor. Economista, analista, político internacional en estos momentos en el territorio, en la República de El Salvador. César, ¿cómo estamos ahí con el audio? ¿Nos escuchas? Sí, muy bien. Todo muy bien. Todo muy bien. Trabajando en la cuestión del audio. Sí. Pero ya, ¿cómo estamos, César? A ver si nos estás escuchando. Te escucho bien. Te escucho bien, Francisco. Todo bien. Veamos ahí con tu volumen, porque no se oye tu audio ahí. Vamos a ver si hay alguna situación. Vamos a hacer alguna operación aquí directa para que vamos a ver. ¿Nos estás escuchando ahorita? Sí, te escucho bien. Sí. Sí, te escucho bien. Sí, ahorita como que... ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Te escucho bien. Una situación de audio. Tenemos al doctor César Villalona. Él nos está escuchando, pero sí. Nosotros ahorita acá por cuestiones del audio, dice acá, está conectado ya y todo. Ahora sí creo que ya vamos a ver. Ahora sí, César Villalona. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Estamos escuchándote bien claramente desde aquí, desde la Unión Americana, desde la República, desde la Nación de los Estados Unidos de América, donde se encuentran más de 4 millones de salvadoreños y de salvadoreñas que están siempre atentos. Muchos de ellos están atentos a lo que va a decir César Villalona. ¿Qué es lo que está pasando? Nuevas realidades en El Salvador. Dicen que cuando muchas cosas cambian, no cambia nada. La estructura económica, dicen, se va a mantener igual. Lo mismo de siempre, la oligarquía es intocable. Quiere decir que el neoliberalismo ahí está y ahí seguirá. Entonces, César Villalona, por ahí te mandábamos una serie de cosas que hemos estado recibiendo acá y te las compartíamos porque hay toda esta comunidad está pendiente. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué pasa cuando no podemos justificar que la población sigue en sus casas el día de la votación? La población no sale. ¿Por qué? ¿Por qué no las convencen? César Villalona, ¿por qué siempre la mitad de la población no quiere ir a votar?
especialmente hoy en unas elecciones que fueron bastante peculiares, nos dicen acá. Unas elecciones que fueron quizás las más peculiares de todas, en muchos aspectos. Se gastó, dicen, comparado a tiempos pasados, relativamente hablando, son las más caras de toda la historia. Y aún así, no se movió a la población, porque se está hablando de la consistencia en la asistencia. Y anda por ahí, por los 48, por los 50, por los 51, por los 45, desde los acuerdos de paz, con algunas excepciones. César Villalona, experto en muchas cosas, tal vez ahora puede dejar algo claro acá, porque mira, te sabré decir, César, estamos recibiendo bastante de nuestra gente y nos dicen, pero ¿y qué pasó? Que el hombre más popular del mundo, el hombre más popular que Vladimir Putin, decían aquí, y no logró mover a su gente, porque no hay que engañarse, nos dicen, no hay que engañarse. Aquí el pueblo, muchos de ellos no fueron a votar. Entonces, no hay que engañar a la gente. Hay que desmistificar todo esto. Bueno, vamos a ver entonces, César, te estamos viendo y creo que te estamos escuchando muy bien. Aquí están los estudios, aquí está la radio, Farabundo, Martí. Y siempre saludando desde América con repeticiones allá, con nuestra gente en la República de Alemania, en Europa, porque los salvadoreños están en todas partes del mundo. Recuerden ustedes, transmisión en directo y en vivo, Facebook, YouTube y las radios del Internet. Radio, televisión, Farabundo Martí, internacional. César, adelante. Bueno, Pablo, muchas gracias siempre por invitarnos a participar en tu programa. Un saludo a las personas que se han conectado a esta reunión, digamos, que vamos a tener. Yo recibí algunas preguntas tuyas para esta actividad. Quisiera comenzar como contestando alguna de esas preguntas. No sé si se oye bien, si se está oyendo bien, sí, ¿verdad? Sí, bien claro, bien claro. Ok. Fíjate que en estas elecciones votó el 51% de la población que está con derecho a votar. Son prácticamente igual que las del año 2019 cuando ganó Nayib Bukele. 49 de cada 100 personas no votaron. Es decir, no aumentó la abstención realmente, sino que se mantuvo igual. La abstención 49%. Eso es muy peculiar en las elecciones legislativas y municipales en nuestro país. Votan poca gente. Digo esto porque 49% es una abstención alta. Incluso en la presidencial fue poca votación en términos de votos válidos, o de la gente que votó, porque suele ser más que en las legislativas. El partido Nuevas Ideas obtuvo una cantidad de votos parecida a la que obtuvo Nayib cuando ganó la presidencia, más o menos 1.450.000, creo que un poquito menos, pero casi igual. Pero también una votación que él obtuvo en una alianza con Ghana, que son 224.000. Se podría decir entonces que subió un poco, porque agarró de Nuevas Ideas y agarró de Ghana. Hubo un bajón muy grande de Arena, que cayó a 200.000. El FMLN también perdió buena parte de su voto comparado con las elecciones legislativas, que habían sido casi 500.000. Hay una baja importante y comparado con las presidenciales la baja es menor, pero también hay una baja. Prácticamente todos los partidos bajaron. PCN, el PDC cayó a 43.000. Aparecieron partidos nuevos como Nuevo Tiempo con 42.000 votos, una cantidad muy chiquita. Vamos, 25.000, muy chiquito. Cambio Democrático, que había sacado más de 40, cayó a 14, eso desaparece. Y dos candidatos independientes no sacaron prácticamente nada, alrededor de 2.500 votos. Entonces, el voto se concentró más en los partidos que van con Bukele, que son Nuevas Ideas y Ghana. Y se fueron en primera vuelta, agarraron el 66% de los votos. Eso quiere decir que Bukele sacó el 66% de 51, que es más o menos el 37%
Es decir, de cada 100 personas, 49 no votaron. De los 51 que quedan, 37 votaron por Bukele. Ese es más o menos el dato. Si tomamos en cuenta la votación de Nuevas Ideas y de Ghana. Claro, él decía que tenía el apoyo del 97, no sé de cuánto. Eso nunca es así. Es un apoyo de 30 y pico, porque el 49 que no votó no está con nadie. Esa no es una población que se la podemos achacar a ningún partido, porque no se expresó. Pero lo que quiere decir es que no están con el gobierno. O sea que de entrada tiene 49 personas que no están con él, de cada 100, con el gobierno. Y del resto tiene 37. Entonces, eso hay que relativizarlo. Eso no quiere decir que no sea una votación importante, ¿verdad? César, Sí. mira, aquí toda esta audiencia, no sé cómo decirte, pero aquí nos dicen que el patrón electoral, el número del pueblo que podía ir a votar, casi llegaba a los 6 millones, 5.8. Pero ahorita, hace unos minutos, nos informan que ya casi llegan al 100% de recuento de las actas escrutadas o escrutinadas por el Tribunal Supremo Electoral. E igual, no va a pasar de 2.5, 2 millones y medio. El pueblo que fue a votar. De ese 2 millones y medio tenés que distribuirlo en todos esos partidos políticos. Sí. Lo que te piden que ¿cómo va a quedar esto cuando no hay? Sí es un gobierno legal bajo el parámetro de lo que son las leyes salvadoreñas, pero no hay credibilidad en la sociedad. Cuando tenemos una minoría, porque nos están hablando aquí que de otro grupo, una minoría que va a llegar a dominar a la mayoría. Veamos eso, cómo lo ve doctor César Villalona. Adelante. Sí, mira, generalmente esa población que se abstiene anda por el 49-50%. En eso no hay cambio. Igual sucedió cuando ganó el Frente y cuando ganaba Arena. La mitad de la gente no vota. Entonces se reparte entre los que votan. Eso siempre más o menos es así en el país. Aquí la desproporción está en los que votaron, que la mayoría se fue con los partidos del presidente de la República. Claro, la legitimidad es de un 37%. Así se puede analizar. Es decir, de cada 100 personas, 37 apoyaron al presidente. 49 no votaron y el resto votó por la oposición. Eso es verdad, no es una legitimidad muy alta en términos de la población votante, porque supera los 5 millones y votaron 2 millones y medio, más o menos. Por ahí va a andar, un poco más de ahí. Pero también hay que tomar en cuenta que hay que contar con la población votante. No se puede despreciar tampoco ese dato, porque estás hablando de un presidente que tiene el apoyo de 1.675.000 personas, sumando los votos de Ghana y de Nuevas Ideas. Claro, hoy tenemos más población que en el año 2014. Han pasado 7 años. En el año 2014, Salvador Sánchez Serén sacó casi 1,5 millones de votos. Hoy Bukele está sacando 1.675.000. Digamos, ¿por qué digo Bukele? Porque aquí la gente no votó por diputados. Aquí le dieron el voto al presidente. Estas elecciones fueron presidenciales para la gente de Nuevas Ideas. El candidato era Bukele. Entonces, no son elecciones legislativas para ellos. Sí, entonces está esa ilegitimidad, pero también está un voto fuerte que él agarró de la población votante, sobre todo comparado con los otros partidos, que bajaron. Doctor Villalona, ajá, rapidito aquí nos mandan un mensaje y nos dicen que si esto hubiera ocurrido, y piden tu lectura de esto, si esto hubiera ocurrido en Venezuela, Estados Unidos ya hubiera declarado que las elecciones son inválidas por el porcentaje de población que fue a votar. Adelante. Puede ser, pero igual puede ser, porque eso se manipula. En Estados Unidos también vota poco, pero también cuando ganó Salvador Sánchez Serén, hubo una abstención alta de más de 40%. Y en la primera vuelta él dio una paliza y luego ganó cerrado. Yo lo que creo es que generalmente por ahí anda la votación en El Salvador. Y aquí hay una mentira en el sentido de que Bukele
tenía el respaldo de tal porcentaje de la población del país. Eso se ha manejado de manera equivocada en todos estos, digamos, años y 8 meses que lleva de presidente. Pero no creo que sea algo nuevo. La legitimidad de un presidente con respecto a la población votante generalmente anda por el 30 y pico por ciento. Bukele no es la excepción. Entonces lo que tenemos es que darle el peso real. ¿Cuál es el peso real? Que ahí lo apoyan 35 de cada 100 personas. Es decir, es una minoría. Eso es así. Porque Salvador Sánchez Serén más o menos tenía la misma situación, pero él nunca hizo alarde de que lo apoyaba el 90%, como hace este presidente que dice que el 97% está con él. Las elecciones han dicho que están con él el 37%. De los que votan, una persona de 15 años no vota y tiene criterios, tampoco lo podemos meter como una persona que está con el gobierno. Entonces, puede ser que, claro, en Venezuela, en las elecciones legislativas votó 30 y pico por ciento, pero ahí una parte de la oposición no participó. Si la oposición hubiera participado, igual hubiera ganado el PSUV sobre una votación de un poquito más de 50. Pero claro, los gringos respaldan lo que les interesa y no respaldan lo que no les interesa. Esa es una realidad. Lo que estoy es tratando de darle más o menos el peso en términos de la población votante, pero también el peso en términos de los que votaron. En términos de los que votaron, no hay duda de que sacó una alta votación. Eso va a implicar que va a tener un control absoluto del Estado. Ahora, ese control que va a tener del Estado no se corresponde, y creo que hubo un comentario que tú hacías al principio, que estoy de acuerdo, ese control que va a tener del Ejecutivo, el Ejecutivo ya lo tiene, el Legislativo, el órgano judicial, el Tribunal Electoral, la Corte de Cuentas, la Fiscalía, etcétera. Los otros órganos o instituciones que no son órganos del Estado, como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos o la General de la República, no se corresponde con un partido y un presidente que tiene solo el 37% de respaldo de la población votante. Ahí hay una desproporción. No debería tener ese poder, pero bueno, así se distribuyen los votos y al final le cayó la mayoría. Ok, entonces hay que decir otra cosa, que el Frente es la tercera fuerza política. El Frente ha tenido un revés, pero es la tercera fuerza política. La primera es Nuevas Ideas, la segunda es Arena y la tercera es el Frente. Claro, Arena es el Frente muy distante de Nuevas Ideas. El Frente sacó más votos que Gana. Los votos de Gana andan por los 130,000 y pico y los del FMLN están van a terminar cerca de 180,000 o un poquito más, cercano a los 200. Gana luego lo que tiene es más diputados porque hizo alianza con Nuevas Ideas. Y en esa alianza logró agarrar diputaciones a través de residuos o de otro mecanismo, porque las alianzas ayudan, ¿verdad? Entonces Gana va a tener, en los datos que yo tengo, más o menos, creo que como 8 diputados, 7, 8 diputados, o 6, algo así, 6, 7 diputados, el Frente 4, con más votación que Gana. Entonces a Gana se le sumaron votos de Nuevas Ideas, porque el FMLN no hizo alianza con nadie. O sea, el Frente fue un partido que participó solo en las elecciones. Nuevas Ideas hizo alianza con Gana, Arena hizo alianza con el PCN en algunos sitios. El PDC creo que también participó solo, no vi alianza del PDC. Y los otros chiquitos no hicieron alianza, pero el Frente, los tres grandes, que son Nuevas Ideas, Arena y el Frente, solo el Frente no hizo alianza. Bien, el Frente va a tener 31, creo que alcaldías y 4 diputaciones. Yo creo que más o menos ese es el diagnóstico, ¿verdad? Ganó Nuevas Ideas, van a controlar el Estado a partir de mayo, no todo el Estado de inmediato, porque
El fiscal general de la República lo tienen que elegir en diciembre, toma posesión en enero. Lo van a controlar. En el caso de la Corte de Cuentas es a finales del 22. Destituir a los actuales magistrados que abrirle casos de corrupción a través de la fiscalía, y si son corruptos los actuales magistrados de la Corte de Cuentas, entonces se acelera la elección y ellos la ganarían, porque se eligen con 43. Pero demostrar que son corruptos no es algo, someterse en un proceso. El fiscal lo puede ayudar, pero no necesariamente ganan eso. Por lo tanto, la Corte de Cuentas tal vez no la controlen hasta finales del año que viene. Y para esa época yo creo que ya va a haber un desgaste de este gobierno, pero esa es otra cosa. Y el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos también es el año que viene. No tendría por qué despedir a Polonio, acelerar su sustitución. Y hay un dato que yo quería decir. La Corte Suprema de Justicia, de la Corte hay que elegir 5. Los 5 van a ser de Nuevas Ideas, porque se eligen con 56. Y ellos van a tener, con lo de gana, como 60. Pero esos 5 van a entrar y van a salir 2 que están con Bukele. Uno de Gana y uno del PCN. O sea que lo que van a entrar son 3. Porque van a salir 2 que ya están con él. Y en el caso de la Corte, de la Sala de lo Constitucional, se va a elegir al presidente. Puede ser de Nuevas Ideas, pero los otros 4 no responden al gobierno. Los otros 4. Hay 3 que responden más a Arena y uno al FMLN. Y hay que decirlo claramente, porque aquí nadie es político. Apolítico. Nadie es apolítico. Eso no existe. El presidente de la Corte va a ser de Nuevas Ideas, aunque no aparezca afiliado. Pero los otros 4 no responden al gobierno. Y no se puede sustituir, mover los magistrados de la Sala de lo Constitucional a otra sala, porque la sala anterior declaró inconstitucional esa movida. No se puede. Tampoco va a tener la Corte Plena, que son 8. Parece que no la va a tener, aunque puede comprar. Pero la Corte Plena no puede reunirse y decir, quitemos estos 3 de la Sala de lo Constitucional y mandémoslo a otra sala, porque es inconstitucional. Ahora, sabemos que este gobierno es capaz de hacerlo, porque este gobierno ha violado la Constitución, dio un golpe de Estado, no ha reconocido al órgano judicial, no ha reconocido a la Asamblea. Nosotros vivimos en un país donde el Estado de Derecho no se respeta desde el Ejecutivo. Estamos en una ilegalidad permanente. De manera que pueden decir, se reúne la Corte Plena, compran uno, llegan a 8 y destituyen a los 3 de la Corte o lo mueven de la Corte para otra. Eso es inconstitucional. Y eso va a generar aquí una discusión, porque se van a mover esos magistrados y van a buscar respaldo internacional. Pero Bukele es capaz de hacerlo. Entonces, yo estoy diciendo una cosa en el marco legal, cómo están las cosas, desde el punto de vista de cómo están las cosas, no controlarían la Sala de lo Constitucional, no la podrían controlar ni hasta el 24. Y la Corte de Cuentas podrían controlarla a partir de finales del 2022. Ya acercándonos al 23 y después vienen las elecciones del 24. Entonces la cosa tampoco está tan así. Pero si actúan por la vía ilegal, entonces agarran todo de inmediato. Ese es el escenario que tenemos. Por eso es importante que la sociedad se manifieste. O sea, aquí no podemos aceptar que se siga violentando el marco legal que le permitió al señor Nayib Bukele ser presidente de la República. Porque él es presidente en el marco de la Constitución. Si usted llegó en base a esa Constitución, tiene que respetarla, a no ser que la cambie. Si hay una reforma constitucional, por ejemplo, en Venezuela, Chávez llegó en base a una Constitución, la respetó, pero después llamó a un referéndum para crear una constituyente, que era una facultad legal que tenía. Se creó una constituyente, la constituyente hizo una nueva constitución, la sometió al pueblo, el pueblo aprobó otra, entonces la otra ya no sirve. Y se somete a la siguiente. Aquí no se puede seguir ese camino, porque aquí no hay referéndum. Aquí la constitución se modifica, una reforma la aprueba una asamblea y la otra la ratifica con 56. De manera que cualquier reforma que hagan en este periodo tienen que esperar la asamblea del 2024 para que la apruebe. Con 56. Para ese momento ya Bukele habrá salido de la presidencia. Entonces, lo que sucede es que
hay tantas ilegalidades que hoy que tienen entonces esa mayoría, si no han respetado la Asamblea, y no han, con minoría, y no han respetado al órgano judicial, con minoría, ni a la Corte de Cuentas, con minoría, entonces son capaces de no respetar nada, teniendo ahora mayoría en la Asamblea. Eso es lo que está planteado, pero de todas maneras a lo que va a conducir todo ese forcejeo es una inestabilidad política y jurídica. Este país está entrando en una inestabilidad que a saber cuándo va a terminar. Es decir, la victoria de Bukele no estabiliza el país. Esta victoria electoral no le da estabilidad al país. Esta victoria lo que le da es más inestabilidad. ¿Por qué decimos esto? Primero porque todo ese control del Estado y esa tendencia a violar la ley, ahora con más fuerza, no institucionaliza nada. Lo que genera es un caos en el funcionamiento del Estado. Una ilegalidad permanente que va a ser enfrentada en el plano nacional y en el plano internacional. Porque hay que mover resorte. Segundo, porque viene una negociación con el Fondo Monetario Internacional para un préstamo de más o menos 1.300 millones. Y se va a aprobar un programa de 3 años de facilidad ampliada. Nosotros sabemos de qué se trata. Todos los programas con el fondo son iguales. El fondo le dice, tenga 1.300 millones para que usted termine este año. Que por cierto no termine este año con eso, necesita más. Porque se están ahorrando lo de las alcaldías hasta mayo, que son 200 millones, pero después de mayo lo van a entregar completo, porque van a tener nuevas ideas, más de 150 alcaldías. Es decir, que tienen que salir a buscar más de 270 millones que no han entregado. Y ya anda asustado el ministro de Hacienda diciendo que le va a pedir un préstamo al BESI, al Banco Centroamericano de Integración Económica. El tema de la deuda da miedo. Es una cosa impresionante cómo va a terminar este año. Conseguir esos 270, cuando ya la Asamblea le aprobó 1.177, cuando inflaron la recaudación de IVA y de renta, es una problemática fiscal grave. Y si a eso le suma la corrupción, peor. Entonces esa negociación implica que el fondo le presta para que medio termine el año, pero le pone condiciones, porque ya el fondo le prestó 389, hay deudas viejas con el fondo, y si le presta 1.300, que es una cantidad enorme de dinero para la finanza pública de este país, porque eso hay que medirlo en función de la economía y de la finanza pública. 1.300 millones en Estados Unidos no es dinero, pero 1.300 millones en El Salvador es mucho dinero. Entonces, el fondo tiene que asegurarse que le paguen y le pone las medidas, que es la que quiero explicar. Ajá, dime. Ahorita rapidito nos están mandando aquí un mensaje relacionado con este punto y nos dicen, pero ¿por qué estamos hablando de préstamos? ¿Por qué se está hablando de recurrir a financiamiento externo cuando el presidente dijo que cuando tuviera control de la Asamblea iba a repatriar todo lo que se han robado y todo lo que se han llevado en los últimos 20, 30 años? Él lo dijo públicamente, que son aproximadamente 20, 30 mil millones de dólares en evasión y elusión, y que están en paraísos fiscales y que se van a traer. Y ahora estamos hablando de 1.000 millones, 2.000 millones, 3.000 millones con el fondo. Eso no es prácticamente nada a comparación de lo que él se responsabilizó. Y hoy tiene todos los votos. ¿Qué va a pasar entonces, doctor? Ahí sí, te la dejo. Mira, lo de los paraísos fiscales no es ilegal. Hay una confusión en la población. Sacar dinero a paraísos fiscales no es una ilegalidad, porque están reconocidos legalmente en los países donde se coloca el dinero. Uno dice, eso no debe ser, pero no es una violación de la ley. O sea, estos oligarcas agarran dinero y lo ponen en paraísos fiscales y no pagan impuestos, pero resulta que no es ilegal. Entonces él no puede traer ese dinero, porque eso no es una ilegalidad. Segundo, ¿de dónde sale que Bukele va a traer ese dinero? Si él es un empresario, lo que hay que averiguar es si sus empresarios, los que están en su círculo, no tienen dinero también en paraíso fiscal. Eso no tiene ninguna posibilidad. Eso, ni un gobierno de izquierda lo puede obligar. Un gobierno de izquierda lo que puede denunciar y poner medidas para que no saquen el dinero. Eso sí, pero el dinero que sacaron, lo sacaron. Entonces, hay un dinero en Panamá, no puede obligar a que lo traiga.
no puede aplicar esa medida. Ok, lo otro es que también él había dicho que donde no se roba el dinero alcanza. Pero resulta que la deuda estaba en 18.800 millones cuando Sánchez Serén se fue y hoy supera los 22.000 millones. Son más de 3.000 millones en apenas año y medio. Es un crecimiento enorme. Este año va a cerrar como en 25.000 del tamaño del PIB. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que hay corrupción pública. Hay corrupción. Lo que pasa es que no tenemos toda la información precisada y uno tiene que tener cuidado para acusar. Pero los indicios son enormes. Los casos que han salido son enormes. Pueden andar por los 800 millones. Entonces, esa es una. Lo otro es que han estado endeudando para repartir dinero. También. Y también, sobre todo para repartir canastas de alimentos. Todo eso se está financiando con deuda. Y otra parte de la deuda que le aprobaron no la ha conseguido, que son 1.700 millones, 1.700 y pico. Pero están aprobadas y la puede conseguir este año. Entonces, viene un tercer problema, además de la corrupción, además de entrega de dinero o de recursos en forma de canasta, que es un gasto, porque no es tanto en la emergencia donde se ha ido el dinero. Está el tercer problema, que presentaron un presupuesto al que le faltan, o donde inflaron la recaudación de IVA y renta en 800 millones. Es decir, si yo digo que voy a recibir este año $40.000, cuando mis salarios son $1.000 al mes, y lo que yo voy a recibir son 12.000, pero yo me creo que voy a conseguir 400 y hago un presupuesto donde voy a gastar, perdón, 40.000, y hago un presupuesto donde voy a gastar 40.000, cuando yo voy a recibir 12.000, ¿cómo lo ejecuto? Tengo que llamarte a ti, Pablo, para que tú me envíes remesa de allá todos los meses por $2.000. Si tú me la envías, entonces llego a 24. Todavía me faltan 26, 16. Entonces tengo que conseguir prestado. Entonces aquí presentaron un presupuesto con una recaudación inflada. ¿Qué fue lo que hizo Bukele? Que presentó en diciembre un presupuesto que era una piñata para que la Asamblea le dijera que no y acusar a la Asamblea de que no quería que aumentaran los rubros para la universidad, para el Ministerio de Salud, Educación, Seguridad, para los ministerios. Pero la Asamblea le dijo, te lo apruebo. Solo le movió recursos, porque la Asamblea no puede ni subirle ni bajar. Le dijo, te lo voy a aprobar, pero vamos a mover dinero para la universidad. No 8 millones, 20. Vamos a ponerlo de los veteranos, vamos a aumentar la pensión mínima. Hizo bien. Y lo ha dejado con los Twitter hechos, que eran para acusar a los diputados. Ahí se quedó con los Twitter. Y se puso la mano en la cabeza y se sentó con el ministro de Hacienda. ¿Y ahora qué hacemos? No podemos gastar 7.450 millones. Yo se lo dije, presidente, que no se recaude ese dinero. Pero eso es lo que está aprobado. Bueno, entonces hagamos algo. El IVA no da lo que usted me dijo que pusiera eso. Yo le dije que el IVA no da eso. Usted me dijo que pusiera que es el 10% del PIB y es el 8%, lo que da el IVA. Y la renta, ¿qué renta vamos a recaudar si la ganancia se cayó en el año 2020 de las empresas? Pero algo hay que hacer. Bueno, entonces no lo ejecutemos. ¿Y qué quiere decir no ejecutarlo? Bueno, que no le demos a salud lo que ahí se dice. Quitémosle 200 millones a salud, 300 a educación. Pero yo no puedo hacer eso, porque entonces, ¿y cómo voy a quedar? Bueno, no le dé a la universidad los 20, que ahí dice. Y a los veteranos no le dé la beca. Recorte todo. Pero ¿y qué va a decir la gente? Ah, bueno, entonces hay otra salida, señor presidente. Búsquelo prestado. Si usted quiere gastar eso, búsquelo prestado. Entonces parece que van a buscar prestado. 1.300 millones. 1.300. Bien, el fondo parece que se lo va a dar. Pero el fondo le pone condición. Pero además no son suficientes. Porque lo que necesitan son 2.000. Porque está el IVA inflado y lo otro por 800. Y que tiene que colocar deuda por 1.180, 1.177. Son casi 2.000. El fondo le va a dar 1.300. Todavía le faltan 7. ¿Y qué va a hacer con esos 7? Bueno, lo más probable es que recorte gastos, que de todas maneras tenga que recortar gastos.
decir, yo lo siento, universidad, pero los 20 millones que le aumentamos no van. Veteranos, ese dinero para las becas, los 60 millones que le aumentaron, la beca de sus hijos y eso no va. Ciudad Mujer, cerremos sedes, despidamos 10.000 empleados públicos, quitémosle el subsidio a la gasolina y al transporte, con perdón, al gas y al transporte. O sea, tienen que combinar, porque sencillamente le aprobaron un presupuesto que él presentó, él lo presentó así, se lo aprobaron, y él lo que presentó fue una trampa, y le devolvieron la trampa, le dijeron, ahí está su presupuesto, ahí vea usted qué hace con eso. Entonces, es un lío que tiene. Pero además, el año que viene hay que pagar de intereses de la deuda alrededor de 1.400 millones. Intereses. Que los intereses no bajan la deuda. Cuando una persona debe, por ejemplo, $5.000 y en un año no paga intereses, solo paga intereses, digamos que pague todos los meses $100, pero solo es intereses. Cuando termine el año sigue debiendo los 1.000. Para bajar la deuda hay que poner intereses más amortización. Si solo es intereses, no baja la deuda. Cuando nosotros decimos que la deuda está en 22.000 millones, eso no incluye los intereses. Si incluye los intereses, son como 35.000 millones. Entonces, 1.400 para que la deuda se mantenga igual. Pero además tiene que amortizar. Y la amortización va a andar por los 400 millones. Estamos en 1.800. Bien, pero tiene que pagarle a las AFP porque le debe el gobierno a las AFP como 500. Estamos en 2.300, el pago de deuda. 2.300 es todo el presupuesto del Ministerio de Educación, Salud y Seguridad Pública junto. Tú lo sumas los tres y da 2.300 millones. Eso se va a destinar al pago de deuda. Y tiene que pagarla, porque el Fondo Monetario le va a prestar, pero tiene que pagar, porque si no paga, declaran al país, al Estado salvadoreño, no sujeto de crédito, Estado irresponsable. Entonces peor. Pero para el año que viene va a necesitar préstamo, porque el presupuesto siempre tiene déficit. Igual va a necesitar préstamo. Entonces, nosotros estamos en una situación económica terriblemente mala. Por eso decimos que este gobierno garantiza inestabilidad económica. Primero política y luego económica. ¿Por qué digo esto? Porque si la Asamblea estuviera controlada por la oposición, le puede poner algún freno. Él por lo menos tiene que respetar que le aprueben la deuda. La Asamblea le puede decir, no, ya está bueno de deuda. Vamos a poner el impuesto a los ricos. Una Asamblea que haga un trabajo diferente. Vamos a hacer esto. Recorte los gastos de propaganda, que son 200 millones. Póngalo en cero. ¿Para qué usted necesita gastos de propaganda? Pero con una Asamblea controlada, entonces lo que va es eso. Lo otro que puede hacer para que el Estado tenga dinero es vender empresas, como hace una persona. Una persona dice, este año yo voy a ganar, como son $1.000 mensuales, son 12.000, pero yo quiero gastar 15, y los otros 3, yo voy a vender mi carro. Y vende su carro en $3.000. Bien, lo privatizó. Eso es lo que hace el Estado. Entonces, tiene los 15 y anda a pie. Y recibió 15, 12 de salario, 3.000 de un carro que vendió y gastó 15. Bueno, él puede vender activos del Estado. ¿Cuáles? La empresa de agua, el canal 10, el canal, la Radio Nacional, la imprenta nacional, el aeropuerto, los puertos, la empresa de energía, las empresas de energía, tanto las generadoras, que son las presas, porque aquí hay generación del Estado, hidroeléctrica a través de las presas, y generación geotérmica, que es la geo. Incluso hay una planta térmica de la INE. Y el Estado también es dueño de la transmisión, que llega a la distribuidora, y de las distribuidoras, que ya son empresas de Estados Unidos y de Israel, va a los hogares. Ese es el sistema energético: generación, transmisión y distribución. El Estado tiene un peso en la generación. Hay que acordarse que el gobierno de Sánchez Serén recuperó la GEO, una empresa que genera energía geotérmica, y es totalmente del Estado, porque antes estaba en manos una parte de las acciones de una empresa italiana.
Bukele puede venderla. Con 56 votos se hace todo, con 43. Es una ley de privatización de la GEO. Bueno, entonces se vende la GEO. También está en la mira el Banco de Fomento Agropecuario, el Banco Hipotecario, la Universidad en Línea, el Instituto de Formación Docente. Todas esas empresas que creó el FMLN, los gobiernos del frente, Bandesal, las farmacias especializadas que se crearon aquí como parte de la reforma de salud. Aquí hay 3 farmacias especializadas del Estado que venden más de 77 medicamentos para enfermedades crónicas. Vendéselo a la familia Bukele, que tiene droguería y farmacia. Las venden por centavos y ese dinero llega al gobierno. Y pueden pagar salario, pero al año siguiente ese dinero se acabó. Después que tú vendiste el carro y gastaste los 15,000 ese año, al año siguiente, ¿qué vas a hacer? El carro ya no te da ingreso. Ya lo vendiste. Ahora va a vender la refrigeradora. Entonces, porque el impuesto no, el impuesto te da ingreso permanente, pero la privatización te da el ingreso cuando vende el activo. A partir de ahí ya no. Después que te lo gastaste ya no. Te quedas sin el dinero del carro que vendiste y sin el carro. Entonces, ese es otro mecanismo para conseguir que 300, 400 millones de dólares no la van a vender cara, porque la van a comprar ellos. Los empresarios oligarcas de Arena y los empresarios que están alrededor de Bukele. Es para concentrar la riqueza. ¿Y el Estado cómo queda? ¿Y el pueblo cómo queda? Porque si todas esas empresas caen en manos privadas, todo se va a poner caro. Si el agua cae en manos privadas, yo no sé qué va a pasar en este país. Porque entonces es para los hoteles, es para los campos de golf, no es para la agricultura ni para el hogar del pobre o del sector medio. Y se va a encarecer la tarifa. Un empresario no va a dar el agua subsidiada. Entonces, los otros son que quieren darse incentivos a sus empresas. Favorecer a sus empresas dándole incentivos fiscales, pero eso baja los ingresos. Si dice, y las importaciones de motos no pagan impuestos, caen los ingresos. Claro, Bukele llena el país de motos, porque él está metido en el negocio de la Yamaha, pero a costa de los ingresos públicos. Donde quiera que lo veas, es un enredo económico. Es un problema estructural que te debilitan el Estado y finalmente quien paga los platos es las capas medias y los pobres. Nosotros tenemos en el país, para darle los datos a la población, 441,000 campesinos y campesinas. Para ellos no hay nada. Aquí lo que hay es importación de alimentos. La política va a ser antiagraria, ya está antiagraria. Ya Bukele cerró el programa de agricultura familiar, el de acuicultura familiar, el de desarrollo rural. Es golpear al agro, que el campesino se vaya para los Ángeles y mande remesa, volver a la política de Arena. 441,000. Y esa familia, más del 50% integrada por mujeres. Tenemos 800,000 gente que venden en la calle. Vayan sumando. 840,000. ¿Qué hay para esa gente, el que vende en la calle? Más competencia, porque el campesino arruinado, una parte se va para Los Ángeles, pero la otra viene a San Salvador a ver qué vende en la calle. No hay crédito, no hay nada para ese sector. Tenemos 1.300.000 personas asalariadas del sector privado, el proletariado. ¿Le van a aumentar salario a esa gente? ¿A quién le va a aumentar salario? Eso no tiene ninguna lógica. Pueden subir el mínimo 6 o 7 dólares para hacer política, 2 tortillas. Pero un buen salario en un gobierno empresarial, eso es ilógico. Arena en los últimos 10 años que gobernó mantuvo congelado el salario mínimo 6. Bukele ya lo debió aumentar en el 19. En el 20, con perdón, pasó el 20, va el 21 y no lo suben y ya están violando el código laboral. Las pensiones, ¿cuánta gente está pensionada en el país? Pensión ya, gente jubilada, 180,000. La Asamblea acaba de subirla, la mínima a 304. La Asamblea, casi todo el mundo recibe 304. El 95% de la población jubilada recibe 304. Gracias ahorita a los diputados y diputadas. Pero de ahí le descuentan y le quedan 285. ¿Qué se hace con 285? ¿Qué hay para esa gente? Nada. Agarremos los adultos mayores, son 400,000. De más de 100,000 en la pobreza. ¿Qué hay para eso? Nada. Nada. Bukele sacó 4,000 de la pensión de 50 dólares. A los otros 28,000 no se la dio el año pasado y no la puso en el presupuesto de este año. La Asamblea lo metió. A lo mejor no la entrega.
Ok, tenemos 77,000 veteranos de guerra. No le dieron la pensión el año pasado durante 4 meses. No se la quieren dar. Están golpeando a los hijos. ¿Cuánto llevo? ¿De cuánta gente estoy hablando ahorita? Creo que ya me estoy acercando a 4 millones de personas. Y en la microempresa, o a 3,5 millones. Y en la microempresa trabaja 1 millón. 60% mujeres. ¿Qué hay para esa gente? Para el micronegocio. Si suben el IVA, le suben los costos, porque el IVA sube los costos de la materia prima y la maquinaria, y de la energía y de todo, y del transporte, y de la gasolina, de los combustibles. Y si despiden un montón de gente y quitan subsidios, baja el consumo. La microempresa vende menos y tiene costo más alto. Con quiebre masivo. Eso es lo que está planteado para ese sector. Busquemos a otro sector ahora, que nos quede por ahí. Tenemos 20,000 lisiados de FOPROLI, de guerra. Todavía le deben un aumento de 4% de la pensión. No lo incluyeron en el presupuesto. Lo deben desde el año 2020. Para eso no hay nada. Y si no suben el salario mínimo, la pensión no sube porque está vinculada al salario mínimo. Para esa población lisiada, según el nivel de discapacidad. Bien. ¿Qué nos quedan? 210,000 empleados públicos. Van a echar como 15 o 20,000, aunque ponen de nuevas ideas. Pero ahí viene un golpe a un sector, diciendo échame a este que es del FMLN, este que es de tal partido. Y otros llegan ahí a vivir bien. Es decir, todos los sectores populares están amenazados y los sindicatos no le están dando las credenciales y creen que son de izquierda. No le dan las credenciales. A más de 100 sindicatos están violando los derechos laborales. Eso va a continuar, eso es lo que viene, con una cirugía fiscal. Por eso nosotros decimos que entonces viene el otro problema, el problema de inestabilidad política, el económico y el social. Tiene que llegar el momento donde una franja importante de la población diga, aquí a mí se me engañó. Se me engañó. ¿Actuará esa población? Bueno, puede ser que el presidente se le ocurra presionar por la vía de la policía, pero los estallidos sociales son espontáneos. Entonces, hay mecanismos ideológicos. Por ejemplo, Bukele ahora cuando venga la nueva asamblea, ellos van a sacar que los diputados del frente viajaban, que tenían asesores, como si eso fuera ilegal. Como si fuera ilegal que si mañana toma posesión el presidente de Colombia, invitan a la asamblea, vaya alguien de la asamblea, el presidente, ¿vale? Eso no es ilegal. Eso lo van a seguir haciendo ellos. La Asamblea Legislativa es un órgano que lo que tiene son 58 millones de dólares, de un presupuesto de 7,400. Eso no llega ni al 1%. Es como 0,6. Pero van a tratar de hacer escándalo de corrupción ahí. ¿Para qué? Bien, para mantener entretenida a la gente mientras están aplicando medidas duras contra la población, exigidas por el Fondo Monetario y por la situación de las finanzas públicas. Y además exigida por la naturaleza empresarial del gobierno, que tiene como lógica la concentración del ingreso y de la riqueza en el grupo empresarial que gira alrededor del presidente. Y posiblemente, si logran un pacto con un sector de la oligarquía, darle parte del pastel a un sector oligárquico, a un sector, para no abrirse un frente amplio ahí, con ese sector. Es decir, le dan el aeropuerto a uno, los otros agarran otra. Es un reparto. Arena y Nuevas Ideas son dos proyectos empresariales. Y gana, por supuesto. Y viene de Arena. No estoy mencionando el PCN y lo demás porque eso no vale nada. Digamos que estas son las organizaciones más importantes. Uno de la oligarquía y otro de un grupo empresarial que quiere ser oligarca. Quiere transitar a la oligarquía. Y para transitar allá, para Bukele salir tan rico como Poma de este periodo, y lo que están alrededor de él, Níker y el otro, y Safi, tienen que privatizar para ello, darse incentivos fiscales, agarrar la compra pública y tapar la corrupción. Y lo pueden hacer controlando la Corte de Cuentas o no rindiendo cuentas. ¿Por qué no rinden cuentas?
Entonces, el problema es que ahí hay un conflicto con la oligarquía, porque la oligarquía le teme que estos se metan en sus negocios, le generen competencia. Yo le voy a poner solo un ejemplo a quienes estamos aquí. Almacenes Simán, de la familia Simán, tiene más o menos 3.600 empleados y la Curacao más de 6.000. Son dos grandes almacenes, de los más grandes del país. Simán es un oligarca, dueño de decenas de empresas en todos los sectores. El agro, la industria, el comercio y en otros servicios, en la finanza. Pero Simán tiene miedo de que empresarios que están vinculados a Bukele puedan montar un almacén más grande que esos dos juntos y venda un poquito más barato para arruinarlo y sacarlo del mercado. Y después que lo arruine y lo saque del mercado, entonces suben los precios y golpean al consumidor. ¿Tienen capacidad de hacerlo? Sí, lo pueden hacer. Lo pueden hacer con el apoyo del gobierno y si logran acumular mucho dinero de la corrupción pública. Entonces, yo no estoy hablando bien de Simán. Lo que estoy diciendo es que hay una contradicción, un pleito entre buitres, que también hay que tomarlo en cuenta. Si no le da entrada a este sector, solo mencioné a Simán, pero si te menciono a Criete, es mucho más rico. A Poma, más rico. Murray Mesa, más rico que Simán. Cristiani, súper rico. Lo que conocemos. Si a un sector de eso no le da entrada, si no divide la oligarquía y no le da entrada en el reparto a un sector, va a chocar con todas. Y esto puede hacerle freno a sus inversiones para hundirle la economía. Eso pasó en la guerra, que aquí la oligarquía está enfrentada a Duarte, el FMLN enfrentado al gobierno de Duarte y los militares y los gringos. Y la oligarquía también. Y finalmente la oligarquía contribuyó al desgaste de Duarte, no solo la guerra. Hasta paro empresarial le hicieron. Y luego Cristiani desplazó a Duarte, el oligarca, y finalizó la guerra en un acuerdo con el FMLN. No hay que subestimar a ese sector. Entonces Bukele, si se pelea ahí, se abre otro frente. Tiene el frente con el pueblo que le viene y puede tener este otro. Y si no se lo abre, para no tener dos, y reparte, entonces le va a dejar todo el espacio aquí, a la izquierda. Porque la derecha puede oponerse a medidas del gobierno y aparentar defender al pueblo. Un sector de la derecha. Aparentar defender al pueblo y enfrentar al gobierno si no entra en el pastel, en el reparto. Pero si entra, entonces va a ser lo mismo. Bukele no va a tener 56, va a tener también los 14 de Arena. Pero eso le deja a la izquierda el espacio vacío, el espacio limpio. Por eso aquí la izquierda tiene que reponerse. La izquierda no tiene competencia. Aquí todos esos partidos son de buitre. De 10 partidos que compitieron, 9 son de buitre. Todo eso, incluyendo Cambio Democrático, Vamos, Nuestro Tiempo, son partidos de empresarios. Entonces, tenemos esa posibilidad como izquierda. Por eso aquí no hay que desesperarse con lo que ha pasado. No hay que dejarse llevar por el flujo recesivo. No, si no ha sido posible mantener determinadas posiciones conquistadas, bueno, no nos montemos en la ola recesiva. Defendamos nuestra ideología, que es una expresión de las conquistas que hemos tenido durante 40 años de guerra y de acuerdo de paz. Muchísimos avances que hubo aquí. No se rinde nadie. Vamos a seguir en lo mismo. Aquí lo que hay que organizar al pueblo, informarle al pueblo, quitar el velo. Hay que descorrer el velo que impide que el pueblo vea la realidad de este gobierno, su naturaleza empresarial. Hay que descorrer ese velo y organizar a la población para que luche en contra de las medidas fiscales que vienen, que podría ser el aumento del IVA, podría dejarlo para después lo del IVA, arrancar con privatizaciones o al revés, arrancar recortando subsidios, dejar el plan de ajuste para el año que viene y no morir este año, sino dejar conseguir ese dinero y terminar este año como puedan y dejar la medida para el año que viene. Todo es posible. Nosotros lo que le vamos a dar seguimiento.
Y sabemos que la naturaleza del Estado y de este gobierno conduce a este tipo de cosas. Entonces hay que organizarse para rechazar las medidas que afecten a la población y exigir que se mantenga lo bueno que se hizo y que se heredó del pasado, y exigir medidas que sean positivas para el pueblo. Por ejemplo, el aumento salarial, hay que volverlo a levantar. Todo el tema de pensiones, hay que seguirlo levantando. La defensa de la reforma de salud, que no se desmonte la reforma de salud, que fueron 576 equipos comunitarios de salud en el país que se crearon y ya Bukele cerró 17. Que se exija más inversión en el nivel primario de atención, que se exija volver al programa de alfabetización, que lo cerraron. Este país está creciendo en el analfabetismo y la mortalidad materna está creciendo. Entonces, ese es el enfoque que yo quería hacer a partir de las preguntas y algunos apuntes que tú me mandaste, Pablo. Y te doy la palabra de nuevo. Y bueno, recordarles que estamos en directo y en vivo aquí con el Facebook Live en YouTube y en la radio en el Internet. Y también recordarles ahí, mira, doctor César Villalona, mira el reloj ahí que ya nos marca la hora. Siempre quedamos pendientes con toda este gran grupo de los que escuchan y que también ven este medio. César, te vamos a pasar los micrófonos para que te despidas de esta gran audiencia y vamos a estar siempre, como ya lo dijiste, pendiente porque hay que quitarle el velo, utilizando las palabras del doctor César Villalona. Hay que quitar ese velo para que el pueblo empiece a ver. Pero interesante, César, nos dicen aquí, te agradece mucho desde Canadá. De ahí venía aquella interrogante que se ha aclarado y dice: El Salvador se está moviendo hacia una gobernación de la minoría contra la mayoría, porque eso es lo que reflejan los números. Y 1 más 1 es 2, no es 11. Está bien claro entonces que las mayorías serán gobernadas por las minorías. Habría que ver qué pasa. Y entonces, César, aquí te pasamos los micrófonos para que te despidas de nuestra gran audiencia y obviamente vamos a ver cómo te traemos lo más pronto posible. César, adelante. Sí, bueno, muchas gracias por los comentarios, por las preguntas. Me parece interesante esa reflexión, que un 37% va a gobernar a un 100%. Y nada, Pablo, estaremos pendientes para cuando tú me invites de nuevo, pues, seguir compartiendo con entrevistas, solo ponerse de acuerdo en el día, la hora, y estamos a tu disposición. Y muchísimas gracias a todo el grupo que se incorporó a esta plática. Saludos a todos y a todas, no se vayan. Estamos con Verónica Marroquín de la Comisión Política del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional después de esta pausa y hoy que ya se despidió el doctor César Villalona. Saludos, doctor. Muchas gracias.